Tal? Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro curso de diseño urbano para reducir el índice delictivo con perspectiva de género. Hemos actualizado a partir de nuestro sexto módulo el contenido de este curso, toda vez que nos han pedido mediante sus correos y mediante nuestros grupos de trabajo de WhatsApp que fuéramos modificando un poco, sobre todo la precisión de algunas características que necesitamos a la hora de identificar algunos patrones de zonificación territorial y algunas aptitudes del barrio que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Hay diversas formas de hacerlo. Primero puede ser a través de instrumentos de planeación urbana, como programas o planes de desarrollo, o bien también por fuentes que nos den sobre todo una idea de cómo está interpretada desde un ámbito técnico el territorio, y la otra, que es el punto de partida de este módulo, que es la participación ciudadana, pues definir, por ejemplo, una estimación de cuánta participación ciudadana necesitamos para un proyecto. Para esto es necesario irnos también a consultar desde luego los instrumentos de planeación, pero también por otro lado los datos abiertos o el Open Data de demografía. Por ejemplo, en México tenemos una institución que se encarga de darnos datos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Esto quiere decir que algunas regiones pues están bien documentadas en cuanto a cuánta población, ya sea masculina o femenina, existe, cuántas mujeres, cuántos hombres. También, por ejemplo, cuántos habitantes van a la escuela, cuántos habitantes saben leer, cuántos saben escribir. Y esto, que es un censo que se realiza cada 10 años y tiene una muestra cada 5 años, pues nos ayuda también a ir definiendo efectivamente la población que está radicando en nuestros territorios. Por ejemplo, a partir de esto podemos ya generar zonas de control de zonificación secundaria a partir de definiendo los usos de suelo de esos barrios o de esas grandes unidades territoriales. Pueden ser colonias, pueden ser barrios, pueden ser eh, algunos, por ejemplo, multifamiliares, como en la Ciudad de México, pueden ser favelas incluso. Y bueno, de aquí pues ya podemos tener sobre todo pues una planeación más zonificada de nuestro barrio. Sin embargo, como nosotros hemos tratado de solicitarles a ustedes que atendamos el nivel local, el nivel de calle, el nivel de barrio, pues la otra parte que se puede hacer ya previamente en la metodología es ir a el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, que por ejemplo en el último dato que tenemos actualizado es el del 2010. Recuerden que para el 2020 se está generando la nueva información acerca de este tipo de datos, así que podemos aún trabajar con el 2010 y darnos un poco de idea de cómo está. Para esto pues podemos ingresar a su página web, y en la página web tenemos dentro de su plataforma pues en donde podemos descargar las bases de datos de demografía. Hay que buscarlas por ejemplo por AGEB, ya sea por área de estadística de geografía o por manzana urbana también, o incluso también ya se han podido buscar otras alternativas. Si ustedes pueden bajar cada una de esas bases de datos en un Excel o una plataforma similar, por ejemplo, algunos formatos iOS son compatibles con el DBF, entonces todo depende de qué tipo de formato les sea mejor para su lectura y para su interpretación. Y de ahí, bueno, ahora sí vamos a poder utilizar, sobre todo si el proyecto se trata de México. Para las personas que nos siguen en otros países, pues sería indispensable que contaran con la ayuda de su primer fuente de información, si es una especie de banco de datos que existe a través de una secretaría, o bien auxiliarse por otro tipo de datos abiertos que existen, ya sea en el Banco Mundial o dependiendo de la región en la que estemos hablando. Si ustedes no encuentran datos demográficos de manera pronta, pueden comunicarse con el laboratorio y buscaremos entre nosotros irnos buscando sobre todo pues la mejor forma de que ustedes tengan acceso a los datos a nivel local y con ellos puedan empezar a mapearlo. Cuando hablamos de que vamos a definir la aptitud de un barrio, sobre todo a partir de su espacio público, recordemos que esta red que hace el tejido urbano y que se comporta de acuerdo a la estimulación propia de la infraestructura, tenemos como punto de partida sobre todo el considerar algo muy específico, que es la velocidad. Si nos vamos a eh, nuestro primer documento, que el que hemos estado citando durante este curso, que es el Manual de Calles de Diseño Vial para Ciudades Mexicanas, encontraremos una tabla que nos gusta mucho aquí en el Laboratorio de Espacio Público en México y lo hemos utilizado para diferentes estudios, que bien nos refiere hacia el Instituto de Transporte de Londres, en donde se puede visualizar, como ustedes tienen aquí en la pantalla del lado izquierdo, dos ejes, ¿no? Un eje X y un eje Y, que comprenden la movilidad y la habitabilidad
En cuanto a la velocidad se refiere y la velocidad va modificándose, podemos hablar de que en una calle que tiene menor movilidad o menor velocidad está privilegiando las actividades estacionarias. ¿Qué pasa si empieza a aumentarse esa velocidad o esa movilidad? Pues entonces empieza a haber un mayor acceso a bienes y servicios. Sin embargo, cuando se va ofertando mayor velocidad o capacidad vial es cuando perdemos entonces habitabilidad y ganamos pues espacio para el automóvil, que esto es lo que hemos repetido en diversas ocasiones sobre la tendencia del espacio público en las ciudades mexicanas y latinoamericanas, que han pasado sobre todo por este tipo de patologías. Ahora bien, si nos vamos a nuestro ejemplo local, en donde ya les hemos contado de este barrio que hemos analizado y tomado como muestra, podemos ver que zonificamos estas dos vías principales como vías de alta capacidad vial y algunas vías transversales o calles transversales o espacio público transversal donde hay menos velocidad, ¿no? Y una incluso que donde allá aterrizamos un proyecto que promueve todavía actividades más estacionarias como el andar, el sentarse, el buscar sombra, etc. Bien, recuerden que también para definir las aptitudes de barrio existe otro tipo de forma para llegar a hacerlo, y eso es a través de los frentes de manzanas. ¿Qué tipo de frente de manzana tiene? Aquí tenemos un aporte que nos hizo la ONU Habitat en clasificar 5 tipos de aptitudes de las frentes de manzana. Por ejemplo, cuando se trata de un frente activo, hablamos de que hay numerosas puertas y numerosas ventanas. Hay una gran variedad de funciones en los usos de suelo, puede ser comercio, puede ser industria, puede ser educación, pueden ser servicios de una forma, y desde luego no existe una fachada ciega. Esto quiere decir que hay pocos locales vacíos o pocos muebles, pocos muros en los inmuebles que nos estén dando una especie de barrera entre lo que ocurre dentro del inmueble y lo que ocurre en el espacio público. Así también la resolución vertical de la fachada tiene también algunos tipo de lecturas o de indicios que nos dejan todavía apreciar un poco más la ciudad, sobre todo la imagen urbana, por ejemplo, los letreros que están también hechos bajo una perspectiva peatonal. Esto, pues, desde luego, se va a poder medir incluso con los detalles y el material de calidad que existe en este frente. Un frente que también se le denomina como amistoso podría ser un frente que pues disminuye la cantidad de puertas y ventanas, sin embargo también hay una función que es variada, ¿no? Es decir, está mezclado los usos de suelo y también hay un cierto número o presencia de fachadas ciegas o locales vacíos, algunos frentes de edificios con relieve o numerosos detalles. Es así que no es tan amigable como la primera parte, el primer ejemplo, que es el tipo activo, pero es amistoso. Cuando hablamos de mixto, hablamos de unidades pequeñas y grandes que pueden ser de 6 a 10 puertas por cada 100 metros, hay una modesta variación funcional, un cierto número de fachadas ciegas y locales vacíos, hay frentes de edificios con escasos relieves y pocos detalles. Ustedes recuerdan que cuando hicimos nuestro ejercicio de radiografía urbana, precisamente nosotros lo que buscábamos es que ustedes salieran a las calles y empezaran a detonar y identificar un encuadre óptico que pudiera determinarles cómo estaba la piel de esa manzana, si esa piel tenía un tipo de frente activo, variado, mixto, o por ejemplo el inactivo, que son grandes unidades donde hay muy pocas ventanas, muy pocas puertas, por lo menos 2 puertas cada 100 metros, hay ausencia de variedad funcional, hay unidades ciegas y pasivas, y también hay fachadas uniformes sin aspectos atractivos a observar, es decir, no te detienes a observar el tipo de arquitectura que te está manifestando el espacio privado, sino más bien es todo lo contrario, es una especie de repulsión. Esto pasa, por ejemplo, mucho en el tema de los fraccionamientos o de las unidades habitacionales que tienen pues este muro que los rodea o estas rejas que los rodea, en donde no provoca ningún tipo de estimulación positiva hacia la permanencia de las personas, sino todo lo contrario, ¿no? Sino nos motiva a desplazarnos y a continuar nuestro camino. Y finalmente, el aburrido también se le llama a este tipo de fenómenos en donde hay una variedad muy nula o casi nula, hay una gran cantidad de unidades ciegas y sin aspectos interesantes y pues prácticamente no hay detalles. Entonces es un inmueble que prácticamente va repeliendo un poco la vida pública, y con esto pues ya tenemos 2 aptitudes de barrio de acuerdo a los frentes de manzana. La primera sería entonces por la vocación y función de las calles, que ustedes lo pueden retomar en el formulario que les mandamos acerca de las velocidades y los apartados específicos del manual en el que esto se habla, y los tipos de frentes de manzanas, que es este que acabamos de ver, ¿no? Que pueden ser de variados, mixtos, etcétera, y desde luego pues está la participación ciudadana, que esto va en función de conocer un poco más el barrio, tener frecuencia y encuentro con los actores de ese barrio,
con algunos líderes locales por manzana. Y esto que ven aquí fue, por ejemplo, el ejercicio que hicimos para la colonia San José de Mayorazgo, en donde se pudo ya generar un tipo de proyecto de dieta de carril, que se ganaron algo así como 300 metros cuadrados, y para esto también funcionamos y logramos incidir en la incidencia delictiva, logramos reducir la incidencia delictiva a partir de la organización de las comunidades. Es decir, las comunidades urbanas, a través de sus manzanas, empezaron a generar bloques o sectores. Eso es lo que ven aquí. En total tenemos 7 sectores que van delineados como a través de las vialidades, ¿no? En la función precisamente de las vialidades que veíamos hace rato. Entonces, definimos también este tipo de fenómenos, sobre todo para encontrar parcialidad en el número de manzanas que conforman cada uno de los bloques. Evidentemente, por ejemplo, el sector 2 supera por mucho el sector 6. Sin embargo, las personas que viven en el sector 2 se conocen, ya han tenido, por ejemplo, interacción en grupos de WhatsApp o grupos de trabajo. En cambio, los del sector 6 o sector 7, pues nulo, ¿no? Esto es a donde nos referimos que la obtención de los datos demográficos y la participación ciudadana forma un papel crucial a la hora de entender el territorio. Bien, ahora pues no queda otra de nuestra parte más que pedirles que nos envíen su zonificación. Vamos a estar muy al pendientes de cómo lo lograron y cómo lo hicieron y cómo lo proponen. Y sobre todo, pues vamos a tratar de construir ya con ustedes en secciones ya programadas de trabajo virtual, en donde podamos, además de saludarles, pues conocer su trabajo. No queda otra más que decirles que en el próximo video vamos a hablar un poco sobre la planificación del diseño urbano y la gestión para espacios seguros, un manual que tenemos ya en nuestra bibliografía y que pues también retoma muchos de los principios de este libro magnífico de los espacios defendibles, en donde podremos explorar un poco más sobre cómo precisamente los espacios, a través de su diseño urbano, pues pueden promover mejoras en la incidencia de la disminución delictiva, o bien disminuir directamente el índice delictivo, así como también pues pueden promover mayor topofilia, digamos, a partir de la interacción que tienen sus propios habitantes y su relación o sentimiento hacia el barrio donde son, de donde han crecido, donde han desarrollado, donde están desarrollando. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte, nos vemos en el siguiente video, mándenos sus dudas y por favor no dejen de pues, comunicarnos sus inquietudes. Hasta pronto.